Agradecer a Sobetórax por la invitación y aprovechar la oportunidad para saludar a los amigos y compañeros del posgrado de Neumonología y Cirugía Torácica del Algodonal. La charla la desarrollaré a través de un caso clínico real. Hablaremos de la definición y clasificación de hipertensión pulmonar, de algoritmo diagnóstico y terapéutico de hipertensión pulmonar en EPID y finalizaré con algunas novedades y conclusiones. Definimos a la hipertensión pulmonar como una condición hemodinámica y patológica que se caracteriza por un incremento de la presión en la arteria pulmonar media superior a 20 milímetros de mercurio en reposo, evaluada por cateterismo cardíaco derecho. Al hablar del grupo 3, en nuestro caso de hipertensión pulmonar asociada a EPID, el perfil hemodinámico debe ser precapilar, definido por una presión en cuña de la pulmonar menor o igual a 15 milímetros de mercurio y una resistencia vascular pulmonar mayor a 12 unidades Watt. Recapitulando, los pacientes con hipertensión pulmonar asociada a EPID tendrán una hipertensión pulmonar precapilar dada por una PAP media mayor de 20, una PSP menor de 15 y unas resistencias vasculares pulmonares mayor de 2. ¿Y por qué hablar de hipertensión pulmonar del grupo 3? Como todos sabemos, cuando la hipertensión pulmonar aparece, complica las cosas. Los pacientes con EPID que asocian una hipertensión pulmonar van a tener disminuida su capacidad de ejercicio, van a requerir mayor aporte de oxígeno suplementario, además tendrán un mayor riesgo de hospitalizaciones, un deterioro de la calidad de vida y una mayor mortalidad. En este artículo, donde hacen una revisión retrospectiva de los pacientes que iban a trasplante de pulmón por fibrosis pulmonar idiopática y que por cateterismo cardíaco para esa fecha del 2006 definieron a hipertensión pulmonar si tenían una PAP media mayor de 25, un tercio de los pacientes tenían hipertensión pulmonar y al compararlos con los pacientes que no tenían hipertensión pulmonar, se objetivó que tenían una menor supervivencia. Vemos aquí representada en esta curva de Kaplan-Meier que hay una temprana y significativa diferencia en supervivencia al comparar pacientes con fibrosis pulmonar, con hipertensión pulmonar y sin hipertensión pulmonar. La mayoría de los datos sobre la prevalencia y el impacto de la hipertensión pulmonar en EPID se han derivado de los estudios de pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. En las primeras etapas de la fibrosis pulmonar idiopática, hasta un 14% de los pacientes tienen hipertensión pulmonar precapilar y a medida que avanza la enfermedad, este porcentaje va aumentando. Y sabemos por los reportes de pacientes que van a trasplante de pulmón que lo más frecuente es que los pacientes tengan una hipertensión pulmonar leve. Entonces, para hacer el diagnóstico de hipertensión pulmonar asociada a EPID, se requiere un enfoque multimodal, con especial énfasis en una evaluación radiológica de alta calidad. Es muy importante que una vez que diagnostiquemos a un paciente con EPID, en ese mismo instante debemos pensar que puede cursar con una hipertensión pulmonar, ya que, como hemos dicho hasta ahora, la hipertensión pulmonar en el paciente con EPID tiene un impacto muy negativo sobre la evolución de la enfermedad. Por lo tanto, debemos intentar hacer un diagnóstico temprano para poder asociar un tratamiento específico si procede. Una vez que sabemos que la hipertensión pulmonar en los pacientes con enfermedad respiratoria crónica complica el curso de la enfermedad, que la hipertensión pulmonar aparece en etapas tempranas de la fibrosis pulmonar, incluso hasta un 10% puede cumplir criterios de gravedad, y que además acorta la supervivencia de los pacientes con EPID. Hoy les voy a presentar un caso clínico para evaluar cómo es el manejo diagnóstico y terapéutico según las guías de práctica clínica y la recomendación de expertos. Comencemos con el caso clínico. Paciente masculino de 79 años de edad, exfumador con factores de riesgo cardiovascular como hipertensión, diabetes, obesidad. Tiene antecedentes de cardiopatía con fracción de eyección preservada, AOS con buen cumplimiento con CPAP y diagnóstico en el año 2022 de una EPID indeterminada fibrótica, que tiene seguimiento en la consulta monográfica de enfermedades intersticiales y que no ha recibido tratamiento antifibrótico por estabilidad clínico-radiológica funcional, que al momento del diagnóstico tiene un ecocardiograma prácticamente normal y que el paciente para esa fecha refería una disnea MMRC1. Cabe resaltar que en el proceso de estudio de la EPID, las pruebas de enfermedades autoinmunes fueron negativas, serologías para VIH y hepatitis negativas, no consumo de drogas ni otros tóxicos, no historia familiar de hipertensión pulmonar ni de enfermedad trombótica venosa previa. A la exploración física no hay datos de insuficiencia cardíaca derecha. En la radiografía de tórax podemos ver un patrón reticular con predominio en campos medios. En el TACAR de tórax describen una afectación reticular periférica con extenso componente subpleural que predomina en zonas mediobasal y lóbulos inferiores, respetando las bases. También describen zonas de panalización y opacidades en vídeo deslustrado.
y concluyen que presenta una EPID fibrosante indeterminada, hallazgo de un nódulo pulmonar subcentimétrico y pese a que no tiene contraste, describen una dilatación del tronco de la arteria pulmonar de 36 milímetros. En las pruebas funcionales respiratorias, tiene un patrón restrictivo moderado con una disminución de la difusión moderada. Y en el test de la marcha recorre poca distancia porque el paciente en ese momento tiene un fuerte dolor lumbar. Por lo tanto, con estos resultados, después de la primera visita, se decide revisión en un año y se le da el teléfono de hospital de día por si presenta deterioro clínico. Al año siguiente, el paciente presenta similar función pulmonar, pero podemos observar que ha caído la difusión 6 puntos, pero si no es cierto, ha sido menos del 15%. En el test de la marcha ha mejorado la distancia recorrida. El paciente ya no tenía dolor. Además vemos que hay un descenso de 8 puntos en la saturación. Y el paciente se queja que ahora tiene más disnea de la habitual a subir las escaleras de casa. Su médico tratante decide pautar un inhalador en monoterapia, un LAMA, le insiste en que debe perder peso y le dan cita para revisión en 6 meses con prueba, ya que ha cambiado su patrón de disnea. Por problemas administrativos, se hacen los estudios a los 9 meses y se objetiva que han mejorado los parámetros de la espirometría y de la difusión. Se mantiene igual. Además, el paciente ha perdido 12 kilos de peso. Está a tratamiento con semaglutida. En la tomografía control describen estabilidad, pero el paciente refiere que cada vez se ahoga más y se encuentra muy fatigado. Niega síncope o mareo, no dolor torácico, no hemoptisis y presenta un poco de edema en miembros inferiores. Recapitulando, tenemos un paciente con disnea discordante con su enfermedad respiratoria de base, es decir, su fibrosis se mantiene estable y la función pulmonar no empeora, entonces hace pensar a nuestras compañeras que pasan la consulta de PIT que el paciente puede tener una hipertensión pulmonar secundaria y remiten a la consulta de circulación pulmonar. Además asocian al LAMA un LABA. Yo trabajo en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense en la planta de hospitalización y 2 días a la semana pasamos la consulta de circulación pulmonar. Hemos conformado un comité para discutir los casos y contamos con un hospital de día para inicio de tratamiento y acceso rápido del paciente a la atención médica especializada. Para los casos graves o que necesitan de otras prestaciones, contamos con 2 centros de referencia, el más cercano a 100 kilómetros en Vigo y el Centro de Referencia Nacional para nuestra comunidad gallega es la Unidad Multidisciplinar de Hipertensión Pulmonar del Hospital 12 de Octubre en Madrid. Y bien, aquí comienza nuestro desafío. Un paciente con EPID fibrosante que tiene disnea. Los síntomas para ambas entidades como EPID e hipertensión pulmonar son iguales y además se solapan en el tiempo. No tienes manera de saber por historia clínica si la disnea es por la EPID o es por la hipertensión pulmonar que se está desarrollando. Les adelanto, no hay ningún momento mágico para saber que el paciente ha desarrollado una hipertensión pulmonar. Así como hacemos seguimiento estrecho de pacientes con EPID para evaluar progresión de la enfermedad mediante tacar de tórax y pruebas de función pulmonar, asimismo debemos hacer con la sospecha de hipertensión pulmonar. Les dejo una pregunta para reflexionar. Cuando diagnosticas a un paciente con EPID, ¿en qué momento piensas que puede tener una hipertensión pulmonar? Y continúa el desafío a la hora de intentar saber a cuál grupo pertenecería nuestro paciente si tiene hipertensión pulmonar. Entonces le explicamos al paciente que la causa más frecuente de hipertensión pulmonar es la asociada a cardiopatía izquierda y que él tiene factores de riesgo cardiovascular. Que la segunda causa más frecuente de hipertensión pulmonar es la asociada a enfermedades pulmonares como la EPID que él padece. Y que en vista que ha empeorado su disnea y su capacidad funcional, debemos seguir haciendo más estudios para valorar si tiene una hipertensión pulmonar. Y a ustedes, colegas, les recuerdo que tenemos también la posibilidad, ¿por qué no?, de que se trate de una hipertensión arterial del grupo 1 con comorbilidades. Y no olvidar a la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, que ya les adelanto que le solicitamos una gammagrafía pulmonar ventilación-perfusión, siendo negativa para TEP, por lo que descartamos el grupo 4. Entonces, cuando tenemos a un paciente con una enfermedad pulmonar crónica, en el caso de nuestro paciente con una EPID, sospecharemos que puede tener una hipertensión pulmonar al valorar si presenta alguno de los ítems dentro de los dominios que se presentan en esta tabla, dominio clínico, funcional, biológico y morfológico. Y de esta manera podemos evaluar objetivamente si es más probable o menos probable de tener una hipertensión pulmonar asociada. Entonces le decimos al paciente que vamos a hacer más pruebas. En los estudios de laboratorio objetivamos un descenso de la PO2 con respecto al inicio y se cuantifica un primer valor de NT-proBNP en 798 picogramos por mililitro, que para nuestro laboratorio está elevado.
El TACAR de tórax fue revisado por nuestra radióloga experta en pulmón y confirma la estabilidad de la PID, pero aprecia que ha habido un incremento significativo del calibre del tronco de la arteria pulmonar, registrando un valor de 40 milímetros. Podemos ver que siguen mejorando la capacidad vital forzada y el primer segundo. Importante señalar que el paciente ha perdido más peso y que se había asociado un LABA-LAMA. Pero aquí sí que apreciamos que ha descendido más del 15% la difusión. El signo de precaución es porque el paciente nos insiste reiteradamente que, pese a que ha dejado de inyectarse la semaglutida y que sigue una dieta mediterránea correcta, sigue perdiendo peso. Por lo tanto, lo derivamos a la consulta de medicina interna para estudios. Durante el test de marcha con oxígeno, hay una mejoría de la distancia recorrida, unos 70 metros, y mantiene de saturación de oxígeno al finalizar la prueba, pese al aporte del mismo. Recapitulamos, el paciente ha perdido mucho peso, ya no es obeso, tiene biterapia inhalada, la espirometría y la distancia recorrida han mejorado, pero ha descendido significativamente la difusión y persiste mayor desaturación de oxígeno durante el test de la marcha, con una afectación parenquimatosa estable por TAC y con un primer registro de NT-proBNP elevado. En este momento, entonces, con estos resultados hacemos un checklist y vemos que en nuestro paciente, en el dominio clínico, hay un cambio en la trayectoria de su enfermedad y una disnea inexplicable, que en el dominio funcional ha descendido un 15% de la difusión y ha empeorado la saturación de oxígeno durante el test de la marcha, que tiene elevados los valores de NT-proBNP, y en el dominio morfológico en el TAC describen dilatación de la arteria pulmonar 40 milímetros. Si bien es cierto, no definen el grado de la extensión de la afectación intersticial, pero sí que no ha progresado la enfermedad en el tiempo. Podríamos decir entonces con estos datos que tenemos una sospecha clínica moderada y el siguiente paso para detectar si nuestro paciente tiene hipertensión pulmonar es hacer una ecocardiograma. En el algoritmo del ecocardiograma, para determinar la probabilidad de tener una hipertensión pulmonar, debemos partir del parámetro pico de velocidad de regurgitación tricuspidia, que si es mayor de 3,4 ya tenemos una alta probabilidad de hipertensión pulmonar. Y si está entre 2,9 a 3,4, pero hay signos indirectos de hipertensión pulmonar en el ecocardiograma, también hay una alta probabilidad de hipertensión pulmonar. Pero si no tenemos signos indirectos, pasamos a una probabilidad intermedia. Y por último, si tenemos un pico de regurgitación tricuspidia menor de 2,8, pero hay signos indirectos de hipertensión pulmonar, hay una probabilidad intermedia de tenerla, y de lo contrario sería una baja probabilidad. Entonces, le hacemos el ecocardiograma a nuestro paciente y podemos ver en la flecha fucsia que tiene una velocidad máxima de insuficiencia tricuspida de 2,98. Nos ubicamos aquí, ¿no? Entre 2,9 y 3,4. Y buscamos signos indirectos de hipertensión pulmonar en el resto de la prueba. Los tenemos, pero no cumplimos los criterios estrictos. Tienes que tener dos parámetros en dos columnas diferentes. Por lo tanto, nos ponemos aquí que tiene una probabilidad intermedia de tener hipertensión pulmonar. Les adelanto que ya con el hecho que nos describa que hay una AD dilatada, un V dilatado, ya nos hace sospechar que sea probablemente una hipertensión pulmonar precapilar más que una postcapilar, por lo tanto el grupo 2 ya va perdiendo un poquito de fuerza. Volvemos a nuestro algoritmo. Ante una sospecha clínica moderada hemos hecho un ecocardiograma. Por lo tanto, ante una sospecha intermedia, que es el caso de nuestro paciente, debemos hacer un cateterismo cardíaco derecho para el diagnóstico definitivo, siempre y cuando los resultados tengan un impacto en el manejo del paciente. Como el caso de nuestro paciente, sería para saber cuál tipo de hipertensión pulmonar tiene y valorar dar un tratamiento. También podemos hacer cateterismo si el paciente va a ser incluido en un ensayo clínico o como evaluación pretrasplante. Bien, finalmente hacemos el cateterismo cardíaco derecho y concluyen que el paciente tiene una hipertensión pulmonar precapilar grave. Tenemos una PAP media mayor de 20, tenemos una PCP menor de 6, por lo tanto descarto el grupo 2, y tenemos unas resistencias vasculares mayor de 5, por lo tanto es una hipertensión pulmonar precapilar grave. Finalmente, fíjense, nos quedamos entre dos grupos. ¿Es una hipertensión pulmonar del grupo 3 por la EPID o es un grupo 1 con comorbilidad? Para lo cual debemos evaluar la extensión de la enfermedad pulmonar por medio de pruebas funcionales del TACAR de tórax. Debemos valorar el perfil hemodinámico según el cateterismo cardíaco derecho, así como otros estudios, incluido la cicloergospirometría en centros que dispongan de esta prueba.
Entonces, al hacer la estratificación valoramos lo siguiente. Si tienes una enfermedad pulmonar limitada, en nuestro caso restrictiva, una FVC más del 70%, con poca afectación parenquimatosa, estamos ante un grupo 1, una hipertensión arterial pulmonar, y tratamos. Pero si no lo tenemos claro, porque casi siempre los pacientes están en la zona gris, es decir, tienen un poquito de grupo 1 y un poquito de grupo 3, deberíamos referir junto a los pacientes con hipertensión pulmonar del grupo 3 a un centro experto. Y allí, si la hipertensión pulmonar la consideran severa, entonces sí individualiza cada caso para aportar un tratamiento. Es cada vez más evidente que los pacientes pueden encajar en más de un grupo de la clasificación de hipertensión pulmonar dada la presencia de comorbilidades asociadas. Los pacientes con EPID asociada a hipertensión pulmonar podrían presentar diferentes fenotipos según la gravedad de la EPID y de la hipertensión pulmonar. Nadie dijo que iba a ser fácil poder diferenciar un grupo 3 de un grupo 1. Podemos ver en este espectro que nuestro paciente se encuentra aquí en el punto rojo porque tiene una hipertensión pulmonar severa con una enfermedad intersticial leve. Todos sabemos que no siempre existe correlación exacta entre la afectación pulmonar intersticial y la alteración de las pruebas funcionales respiratorias y que la mayoría de los pacientes se encontrarán en esta zona gris. Pero en todos los casos debemos hacer una revisión cuidadosa del TACAR e integrar todos los datos clínicos y de laboratorio que nos puedan ayudar a intentar distinguir entre el grupo 1 y grupo 3 de la hipertensión pulmonar. Finalmente, podemos diagnosticar a nuestro paciente como una hipertensión arterial pulmonar idiopática grave con comorbilidad respiratoria en situación de riesgo intermedio. Si revisamos las guías europeas del 2022, en el algoritmo de tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar, sugieren a aquellos pacientes con comorbilidad iniciar un tratamiento con monoterapia o con inhibidor de la fosfodiesterasa 5, tipo sildenafil o tadalafilo, o iniciar un antagonista de los receptores de endotelina. Recordar que en el 2014 se publicó el ensayo Artemis, que exploró la eficacia de embrisentán en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática y que se hubo que interrumpir a las 34 semanas debido al aumento de hospitalización por enfermedad respiratoria y progresión de la enfermedad en el grupo de tratamiento. Por lo tanto, ambrisentan y también el Residuat están contraindicados en pacientes con EPID. Ante la severidad de la hipertensión arterial pulmonar, nos decantamos por iniciar un antagonista de los receptores de endotelina como el macitentan 10 miligramos al día. El paciente fue evaluado en nuestro centro de referencia nacional al mes de tratamiento, definitivamente lo clasifican como un grupo 1 y calculan que para la fecha tiene un riesgo intermedio bajo, por lo que asocian un IPD5 tipo sildenafilo 20 miligramos cada 8 horas, intentando bajar el riesgo, ¿no? De pasar de un intermedio bajo a un riesgo bajo. Habíamos enviado a estudiar a nuestro paciente por la pérdida de peso y resulta que tiene una neoplasia de recto sigma. Justamente coincide con el control en el hospital de 12 de octubre y nos sugieren que hagamos un cateterismo para revaloración del estado hemodinámico del paciente previo a la cirugía. Por este motivo, contamos con la indicación para hacer un cateterismo cardíaco control. Podemos apreciar cómo han descendido las resistencias vasculares pulmonares de 7,9 a 3,5 bajo un régimen de biterapia macitentan con sildenafil. El paciente acudió la semana pasada a hacerse las pruebas de control, está pendiente el ecocardiograma y que lo veamos en la consulta. Le llamé por teléfono y nos cuenta que está muy contento tras la operación del cáncer de recto sigma, que era una enfermedad localizada y que no hubo complicación durante la cirugía. En cuanto a la disnea y sus actividades en la vida diaria, me dice que no le afectan tanto como antes. Al hacer los cálculos con la escala de 4 estratos, el paciente se encuentra en un riesgo bajo, por lo que mantenemos tratamiento. Siguiendo la última publicación de los protocolos de actuación del Hospital 12 de octubre, nuestro paciente se encuentra en la rama de la izquierda del algoritmo. Es un paciente con hipertensión arterial pulmonar con fenotipo cardiopulmonar, DLCO menos de 45 y poca alteración del parénquima, con un componente de predominio vascular dado por unas resistencias vasculares mayor a 5, con una estratificación pronóstica al inicio en el riesgo intermedio, por lo tanto cumple biterapia, ARE más IPD5. Y debemos revisar los 3 meses y nuestro paciente se encuentra en riesgo bajo. La novedad en este algoritmo es que han clasificado por fenotipos a la hipertensión arterial pulmonar. Una hipertensión arterial pulmonar con fenotipo insuficiencia cardíaca FEBI preservada, la clásica y fenotipo cardiopulmonar. Y lo otro novedoso es que incluyen al ecocardiograma para clasificar el riesgo y decidir tratamiento. Estamos a la espera
de que validen y se incluyan los parámetros ecocardiográficos de impacto pronóstico en la clasificación de riesgo de 4 estatus para el seguimiento de pacientes con hipertensión arterial pulmonar. Bien, ¿y qué tenemos para los pacientes con hipertensión pulmonar asociada a EPID, es decir, el grupo 3? En el año 2021 fue publicado el estudio INCREASE, un ensayo clínico de fase 3 aleatorizado y controlado con placebo que evaluó el treprostinil inhalado en pacientes con enfermedad pulmonar intersticial e hipertensión pulmonar asociada. El treprostinil mejoró la capacidad de ejercicio desde el inicio hasta la semana 16, evaluada mediante el test de la marcha, en comparación con los pacientes que recibían placebo. También observaron mejoras en la capacidad vital forzada y un descenso en los valores del NT-proBNP. Se encontró que el treprostinil era seguro y por los resultados positivos fue aprobado por la FDA como tratamiento para la hipertensión pulmonar en EPID. En las guías europeas, publicadas en el 2022, nos recomiendan con un nivel de evidencia 2B que podemos considerar el uso de treprostinil en pacientes con hipertensión pulmonar asociada a EPID. ¿Y a quién vamos a tratar? Aquí vemos en las columnas de la derecha que favorece la terapia para hipertensión pulmonar y en la izquierda no favorece la terapia. Pero estos datos no son prescriptivos y están destinados solo a guiarnos en la selección de aquellos pacientes apropiados para recibir un tratamiento. Cada paciente debe ser evaluado en el contexto de su enfermedad y su tratamiento debe ser individualizado. Entonces, debemos tratar a la EPID, a la hipoxemia, a las comorbilidades. El paciente debe estar en un programa de rehabilitación. Hay que referir a la consulta pretrasplante de pulmón y los criterios que favorecen un tratamiento para la hipertensión pulmonar del grupo 3 serían que haya un empeoramiento clínico por la hipertensión pulmonar, que tengan asociadas enfermedades del tejido conectivo, que las resistencias vasculares pulmonares sean mayor o igual a 4 y una PAP media mayor o igual a 25, que haya alteración restrictiva leve moderada, que haya limitación al ejercicio en la ergometría con predominio vascular, que el NT-proBNP esté elevado y que haya una afectación parenquimatosa leve por tomografía. En el ensayo INCREASE, el uso del treprostinil inhalado se asoció con una mejora significativa corregida por placebo en la capacidad vital forzada. Estos resultados están generando hipótesis y la mejora de esta capacidad vital forzada asociada al treprostinil inhalado se está evaluando prospectivamente en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática en el estudio TETON. Se espera que para septiembre del 2025 tengamos los resultados de este estudio donde se evalúa si el treprostinil además tiene un efecto antiproliferativo en los pacientes con fibrosis pulmonar. Como conclusiones, debemos pensar en la hipertensión pulmonar desde el día 1 que diagnosticamos la EPID. Esta es la respuesta a nuestra reflexión que hicimos previamente. Y ante cambios clínicos funcionales o morfológicos no justificados por la EPID, hay que solicitar un ecocardiograma. Y si mantiene la sospecha, hay que hacer un cateterismo cardíaco derecho, siempre que vaya a influir el resultado en la toma de decisiones. En primer lugar, se recomienda la optimización de enfermedad respiratoria subyacente, incluyendo oxígeno, ventilación, inclusión en programas de rehabilitación respiratoria, derivar a los pacientes a la unidad de referencia de trasplante. Este es un modelo de cribado propuesto para la detección de EPID-HP. Todas las pruebas de la izquierda se hacen de rutina en los pacientes con EPID, salvo el NT-proBNP. Tenemos los datos de ecocardiograma a favor de hipertensión pulmonar. Recordar que un pico de regurgitación tricuspidea mayor de 3,4 por sí solo ya es alta sospecha de hipertensión pulmonar. Y si el ecocardiograma no tienes una buena ventana adecuada, pero tu sospecha clínica es alta, es suficiente para solicitar un cateterismo derecho. Finalmente, se recomienda adoptar un enfoque holístico tanto en el diagnóstico, al integrar los síntomas clínicos, todas las pruebas complementarias a nuestra disposición, para así detectar todos aquellos pacientes subsidiarios a estudio ecocardiográfico y consiguiente estudio hemodinámico. Igualmente, desde el punto de vista terapéutico, un enfoque holístico, ya que además de considerar iniciar el tratamiento vasodilatador pulmonar, debemos considerar también otras intervenciones como son derivar al paciente a un centro de trasplante, optimizar el tratamiento de la fibrosis e insuficiencia respiratoria, tratar correctamente las comorbilidades y la disnea, iniciar el manejo paliativo de los síntomas de forma temprana, remitir a rehabilitación pulmonar y finalmente inscribir en ensayos clínicos disponibles que puedan ayudar a mejorar los resultados en estos pacientes. Hemos llegado al final de la presentación y le doy las gracias por vuestra atención.